Hola, ¿cómo están? A todos los nuevos integrantes del canal de esta semana les doy la cordial bienvenida. Esta semana vamos a tejer este hermoso punto de fantasía con punto araña que se repite en serie, muy lindo, para hacer colchas, cortinas y ropa en general, pero está pensado para colchas porque queda muy bonito, realmente muy bonito, para ponerle una colcha de género debajo y entonces el punto de fantasía realza por debajo. ¿Ven? Yo lo pongo sobre mi blusa y miren cómo se ve por debajo el punto araña. Se ve espectacular, realmente espectacular, ¿sí? Espectacular. Y así se va repitiendo en serie. Esta muestra del punto tiene 43 cadenas más 3, ¿sí? Y tienen dos motivos que empiezan acá. Después se genera este motivo aquí central y vuelven a tener dos motivos más y ya se empiezan a repetir y a repetir y a repetir, ¿sí? Ustedes para hacer una colcha, por ejemplo, van a tener que medir el ancho de su cama por el largo y van a calcular sobre estos 43 más 3. Y ahí ustedes tienen que hacer la cuentita, ¿no es cierto? Hacen la cuentita y van a ver cuántos les caben sobre los 43 más 3. 43 son los motivos de las cadenas y 3 cadenas para subir. Eso es todo lo que tienen que saber para una colcha. Para una cortina hacen exactamente lo mismo. Sobre el ancho de una cortina miden y ya saben que tienen 43 cadenas para dos motivos, ¿sí? Y si su ancho de cortina es superior a dos motivos, obviamente, por ejemplo, tiene 8 motivos, entonces ustedes ya saben que es 43 más 43 más 43 hasta llegar a los 8 motivos. Y después le dan el largo. El largo ustedes van tejiendo, van tejiendo, van tejiendo hasta llegar al largo. El largo solo crece, ¿sí? Después lo terminan en punto bajo o medio punto. Y le queda una linda guarda, ¿sí? Bueno, yo lo tejí en lana de algodón de 4 milímetros y lo tejí con un ganchillo de 4,5 milímetros, pero también se puede tejer con 5 milímetros. Y queda muy gordito y muy lindo el punto. Es llevadero y es fácil. Para formar esta puntada me llevó 8 vueltas y para formar la siguiente puntada o punto de fantasía, o sea la araña, 8 vueltas más. O sea, para obtener este cuadrado que tenemos acá o semi rectángulo, pero en realidad es un cuadrado, son 16 vueltas, ¿sí? Lo pueden tejer en hilo también, quedaría espectacular en una blusa. Vamos a comenzar la clase de hoy colocando una cadeneta de 43 cadenas más 3. Vamos a tejer flojito la primera para poder entrar bien, porque si no se nos aprieta el eslabón y después cuando queremos entrar no entran bien los puntos. Y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobre una cadena base de 43 puntos le agregamos 3 de subida y ahora buscamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto ahí hacemos un punto alto y nos quedan con las 3 cadenas 2 puntos altos en el mismo lugar.
cargamos el ganchillo con lazada y buscamos 1, 2 lugares y en el tercero ahí hacemos un grupo de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Cargamos el ganchillo con lazada y buscamos en la base 1, 2 y en el tercer lugar ahí repetimos el grupo de 3 puntos altos. Así. Volvemos a repetir. Acá tenemos un grupo, ¿sí? 1, 2 y en el tercer lugar, ahí, a mí me gusta agarrar bien el eslabón, entonces busco bien abrir ahí, así, y hago los 3 puntos altos juntos adentro de la cadena. Tenemos 3 grupos, ¿sí? Y ahora hacemos 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y en la base vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y en el número 7 ahí, voy a agarrar con mi uña, porque no cargué el ganchillo ahí, vamos a hacer el grupo de 3. Ahí. La primera vuelta es un poquito así en el aire. 1, 2 y 3. Ahí tenemos el grupito de 3 puntos altos, ¿sí? Y repetimos. Tenemos que hacer 5 grupitos. Lazada en el ganchillo, 1, 2 y en el tercer lugar, ahí repetimos el grupito. 1, 2 y 3. Vamos a repetir así, como venimos haciendo, dejando 2 lugares en la base libres y en el tercer lugar hacemos los 3 puntos altos en el mismo lugar y vamos a tener 5 grupitos de 3. Bueno, tenemos los 5 grupitos, contamos 1, 2, 3, 4, 5 y repetimos 13 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y contamos en la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7 ahí, vamos a contar de nuevo porque no cargué el ganchillo. Error. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7 ahí hago el primer grupito. ¿Sí? Ahí. 1, 2, 2. Bueno, ¿qué pasó? Me quedó grande el eslabón acá, no me gusta. Vamos a contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí. 1, 2 y 3.
y lo vamos a repetir igual que al principio. Estamos haciendo dos grupitos de el punto araña. Contamos en la base 1, 2 y en el tercer punto ahí repetimos el grupo de 3 puntos juntos. Uno, dos, tres. Y ya terminamos con los dos puntos altos juntos en el último punto. A mí se me apretó. Ahí. 1 y 2. Y nos queda así. El primer arco y el segundo. La primera vuelta es bastante difícil porque me cuesta agarrar. Estoy con las manos muy en alto acá. ¿Sí? Esta es la primera vuelta. Vamos a la vuelta número 2. Vuelta número 2. 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Voy entre medio de los dos grupos. O sea, de los dos puntos altos que tenemos de la primera. Y lo que se generó acá, que es el hueco acá. Y ahí vamos a hacer un grupo de 3. 1, 2 y 3. Y ahí tenemos nuestro primer grupito. Y vamos por el segundo, que es aquí, entre medio de este y de este, acá. Y ahí lo realizamos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y ahora vamos por el tercero, entre medio de este y de este. Acá hacemos el tercer grupito. 1, 2 y 3. Y esta segunda ronda o vuelta nos queda al inicio 1, 2 y 3 grupitos. Ahora tenemos que hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y venimos acá donde tenemos las 13 cadenas y las tomamos al aire así. ¿Ven? Al aire, así. Y hacemos un punto bajo que va a quedar posicionado en el medio. Así. ¿Ven? Otra vez 6 cadenas para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y lo que hicimos de este lado lo vamos a hacer de este otro lado. Y acá entre medio, en el huequito, vamos a hacer los motivos. Acá vamos a hacer el primero. Y yo les dejo como tarea hacer este grupo, lo repiten acá, acá y acá. En la primera vuelta teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y ahora tenemos 1, 2, 3, 4 que le dejé como tarea. Ahora hacemos 6 cadenas, que es lo que habíamos hecho aquí. Se repite el motivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y recuerdan que lo tomábamos al aire para hacer el punto bajo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5,
6 cadenas, ¿sí? Y vamos acá, entre medio, a trabajar el motivo. Que si yo miro al inicio, ya sé que son 3 motivos. Acá tenemos el primero. A mí se me engancha un poco la lana. Acá tenemos el primero. Acá tenemos el segundo. Si ustedes se tejen una muestra, les va a servir perfectamente para después, cuando ustedes vayan a hacer un tejido real, ya sea una colcha o una cortina o una blusa. Al tener ustedes la muestra del tejido, es como si ustedes tuvieran en su mano un patrón. Y con esa muestra ustedes van a saber cómo sigue el tejido. Y acá hacemos el último motivo. Acá. Y en la última cadena del punto alto, aquí, ahí, hacemos un punto alto, ahí. Y así nos quedó esta vuelta número 2. ¿Ven? Así es como nos queda la vuelta 2. Vamos a dar inicio a la vuelta número 3 con 3 cadenas y en el mismo lugar vamos a hacer un punto alto. ¿Sí? Entre medio aquí, acá, vamos a hacer el primer grupo de puntos altos, que son 3. Y aquí vamos a hacer el siguiente. Entonces, la primera vuelta teníamos 1, 2, 3, 3. La segunda teníamos también 3, 1, 2, 3 y ahora tenemos 2 grupos, ¿sí? Y ahora tenemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y vamos acá, también tomando en el aire, y hacemos un punto bajo, ¿sí? Y acá donde tenemos el punto bajo ahí mismo hacemos el punto bajo. Y acá tomando en el aire ahí mismo, hacemos el punto bajo. Y entonces tenemos 1, 2 y 3 puntos bajos realizados. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Ahora vamos aquí donde tenemos los motivos y vamos a realizarlos tal cual veníamos, ¿sí? Y continuamos. Teníamos 4 a la vuelta anterior y ahora tenemos 3.
¿Ven? 1, 2 y 3. Ahora hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y vamos a hacer lo que hicimos en el motivo de la araña anterior. Tomamos aquí en el aire, ay, yo hice la lazada, perdón. Tomamos aquí en el aire ahí y hacemos un punto bajo. Ahí. En el punto bajo central ahí, un punto bajo. Y aquí en el aire, un punto bajo. Vengo acá y cuento 1, 2 y 3. No se preocupen por esto que parece que queda medio raro, pero se arregla solo. Solito se arregla. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Recuerden que esto es una muestra. Y terminamos con los motivos. Y miro el inicio para ver cómo era que seguía, y era que terminaba con 2 puntos altos juntos. Entonces voy al punto alto y hago 2 puntos altos juntos. Como empiezo, termino. Esta es la vuelta número 3. Vuelta número 4. Levantamos 3 cadenas para el primer punto alto. ¿Sí? Aquí, entre medio, hacemos el primer grupito de 3. Aquí mismo. Aquí, entre medio, hacemos el siguiente. Estos puntos altos en grupitos, ascendente y descendente, que se va generando, lo que está haciendo es dibujando un rombo, que también es un punto fantasía muy bonito, realmente muy bonito. Después que hicimos estos 2 grupos y el punto alto del costado, lo que hacemos es tejer nuevamente 6 cadenas al aire. 2, 3, 4, 5 y 6. Y contamos los puntos altos, los puntos bajos, perdón. 1. En el punto bajo que tenemos acá, hacemos otro, 2, en el siguiente, adentro, 3, en el siguiente, adentro, 4, a ver si lo hice bien, 1, 2, 3, 4 y 5. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Hacemos el primer grupo de punto alto aquí. Seguimos con el siguiente. Y tenemos 2 grupos que se formaron aquí. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y repetimos lo que hicimos en el otro. Aquí hacemos un punto bajo
y en los siguientes nos metemos adentro de cada uno y contamos 2, 3, 4 y 5, que son los puntos bajos que tenemos en esta vuelta. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, y continuamos con los motivos, que en esta vuelta vamos a tener 2 motivos. El primero, el segundo, y terminamos como empezamos, con un punto alto en la tercera cadena de inicio. Y ahí se va formando el punto araña y el rombo. Tres cadenas para la vuelta número 5 y en el mismo lugar otro punto alto. Entre medio de los dos grupos va otro grupo de puntos altos. Total 3, como venimos. Así, ¿ven? 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomando aquí en el aire la cadena, ahí, hacemos un punto bajo. Y comenzamos a contar. Colocándonos en cada punto bajo adentro, contamos con el primero 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tomando la cadena, ahí. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venimos acá entre medio de los dos y hacemos un motivo. Y en esta ronda tenemos un motivo realizado. ¿Ven cómo queda? Como un triángulo queda ahí. Hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y repetimos lo que hicimos acá. Tomamos la cadena aquí y hacemos el punto bajo y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tomando la cadena 7 puntos bajos. Realizamos 6 cadenas al aire, 2, 3, 4, 5, 6 y 6. Ya quería hacer de más. Y aquí entre medio hacemos un motivo. Y terminamos como empezamos, que eran 2 puntos bajos, 2 puntos altos en la tercera cadena de inicio. Aquí. Y así nos queda esta vuelta.
Vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 cadenas para la vuelta 6 y entre medio aquí hacemos el primer motivo. No tiene número de vueltas, pero yo se lo doy así. ¿Sí? Después que hicimos este motivo acá, venimos acá donde tenemos la cadena y en la primera cadenita aquí, en la cadenita ahí, hacemos el primer motivo. 1, 2 y 3. En la cadena de las 6, ¿sí? Ahí va el motivo, ¿sí? Ahora hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá teníamos 7 puntos bajos y ahora vamos descendiendo. Tenemos acá el número 7 y vamos acá al número 6 y contamos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque dejamos libre el primero y dejamos libre el último. Entonces tenemos 5 puntos bajos. Hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Venimos acá a la cadenita y repetimos acá donde tenemos la cadenita y hacemos el primer punto alto, el segundo y el tercero para realizar el primer motivo. Acá teníamos un motivo y acá tenemos la cadenita. Sí, acá tenemos la cadenita y ahí realizamos el otro motivo. Acá está el punto alto, a ver, 1, acá, acá, ahí hacemos el primer grupito. Y entonces nos queda así. ¿Ven cómo queda? Y ahora hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos lo mismo que hicimos del otro lado. Dejamos el primer punto bajo libre, no lo tejemos y realizamos lo siguiente y contamos para no olvidarnos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el último lo dejamos libre también, que es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y tejemos en la primera cadena aquí el grupito, ahí, como hicimos al comienzo, y hacemos el grupito acá, y terminábamos con un punto alto en la cadena de inicio, como hicimos al comienzo. Y así sería esta vuelta. Ven que ya va tomando forma. Vuelta 7, 3 cadenas de subida y en el mismo lugar hacemos un punto más.
Entre medio de los dos grupos acá hacemos otro grupo. Ahí. Y nos queda así el lateral. Hacemos 6 cadenas. 1, 2, no, todavía no, perdón. Olvidé que tengo que hacer un motivo más acá, en la cadenita. Acá en la cadenita, un motivo más. 1, 2 y 3. Ahí, ahí. Ahora sí. Y nos queda así, 2 motivos y 2 puntos altos en el mismo lugar. Ahora sí, hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Venimos acá donde tenemos los puntos bajos. El primero no lo tejemos y comenzamos a contar, tejiendo adentro del punto bajo. 1, 2 y 3. Y dejando el último punto bajo sin tejer. Hacemos 6 cadenas y regreso con ustedes. Quería detenerme para mostrarles cómo va quedando el punto araña. ¿Ven? Bueno, ahora sí. En este otro extremo también hacemos lo mismo que hicimos aquí. Colocamos acá en la cadena un motivo. Entonces, aquí en la cadena, acá, ahí, colocamos un motivo. Entre medio de los grupitos, acá, entre este y este, también va un motivo. Ahí. Y en este otro costado, acá en la cadena, también va un motivo. Sí, el número 6. Nuevamente hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Venimos acá y dejamos sin tejer el primero y contamos. 1, 2 y 3. Dejando el último punto bajo sin tejer, que es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y hacemos el primer grupo en la cadena de aquí. ¿Sí? Acá entre medio de los dos motivos realizamos también un motivo como tenemos también al inicio, si miramos, ¿sí? Tenemos en la cadena y entre medio de los dos motivos un motivo. Es solamente observación, es fijarse un poquito cómo es que vamos, porque esto es una secuencia en serie. Y terminamos con 2 puntos altos en la tercera cadena de inicio. Esta es la tercera cadena. Ahí terminamos con 2 puntos altos. Y damos por terminada esta vuelta, que nos quedó así. ¿Ven? Ahí. Ahí le damos que se acomode. Ahí se acomoda. Tres cadenas y damos por
iniciada la vuelta número 8 y aquí entre medio hacemos el primer grupo de puntos altos. ¿Sí? Continuamos y entre medio de estos dos también va un grupo de puntos altos. Elegí tejer con una lana bien gruesa para que se notara bien el punto. Tengan en cuenta eso. Aquí en la cadena también hacemos un grupito. Y el costado o el lateral nos queda así. Luego hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Dejamos el primer punto bajo sin tejer y tejemos solamente el del medio, quedando un punto solo. ¿Sí? Y el último queda sin tejer. 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Tejemos el primer grupo en la cadena acá. Y luego tejemos entre medio de los grupos. Aquí se está formando otro rombo. Luego ya tejemos entre medio otra vez. Se va generando solo los aumentos y las disminuciones. Ustedes solitos y solitas se van dando cuenta. Acá en la cadena otra vez otro grupo. Seis cadenas. Y venimos acá dejando el primero sin tejer y tejemos solo el punto bajo del medio. 6 cadenas. Tejemos en la cadena el primer grupo. Y ahora tejemos aquí entre medio. Luego tejemos aquí en este huequito que tenemos. Y terminamos con un punto alto como lo empezamos. Empezamos con 3 cadenas que genera el primer punto alto. Y lo terminamos aquí en la tercera cadena de inicio, que a veces se esconde. Ahí. Y damos por finalizada esta vuelta. Y se generó nuestra primer araña. Ahí. Nuestra primera araña en serie. Vuelta número 9, 3 cadenas al aire y en el mismo lugar tejemos otro punto. Hacemos los grupitos que se generan en los huequitos acá. Ahí podemos realizarlos, ¿sí? Hacemos el siguiente, aquí entre medio, acá, ahí.
Ahí. Y hacemos otro acá en la cadena. Acá. Y nos queda así. 2 acá y 3 aquí. Ahora hacemos 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Venimos hasta el otro lugar de las cadenas, donde tenemos la primera cadena aquí, y repetimos el motivo. Ahí. Lo que estoy haciendo ahora es un repaso, amigas, amigos. Estoy repitiendo lo que hicimos aquí abajo. Esto que hicimos aquí abajo, lo estoy repitiendo aquí arriba. Ahora repetimos los motivos en las cadenas, en los huequitos que se generan. ¿Ven? Estos huecos que se generan, ahí hacemos los motivos. En la vuelta anterior teníamos 4 y ahora vamos a tener 5. Y aquí en la cadena. Ahí. Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Venimos aquí a la primera cadena ahí y repetimos el motivo. Y repetimos el motivo aquí en el espacio. Y aquí en el otro espacio. Y entonces se generaron 3 motivos. Y en la última cadena aquí eran 2 puntos altos que hicimos al principio y como empezamos, terminamos. Y así es esta vuelta de repaso. Así. Tres cadenas para la vuelta número 10. En el espacio que se genera acá, el primer grupo. Seguimos con los espacios y los grupos. A mí se me engancha mi lana. Ahí. Y acá otro. Y ahora hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y recuerdan que tomábamos la cadena de las 13 cadenas, las tomábamos así al aire
y hacíamos nuestro primer punto bajo así. ¿Recuerdan? Estamos haciendo un repaso de lo que hicimos acá al inicio. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos hacia este otro costado y comenzamos a hacer los motivos aquí en los espacios. Se los dejo como tarea y yo vuelvo con ustedes en pocos minutitos. Se generaron 4 motivos, 1, 2, 3, 4 que le dejé como tarea. 6 cadenas. Hacemos el punto bajo tomando la cadena en el aire, ahí. La cadena de los 13. 6 cadenas. Luego de esto, hacemos los motivos que se generan en los espacios. Ahí. Ya tenemos espacios generados y ahí mismo ponemos nuestros motivos. Venimos acá al inicio y miramos qué es lo que tenemos. Tenemos 3 motivos, entonces esto quiere decir que aquí mismo también va otro motivo. Es una ayuda a memoria para saber cómo vamos. Y yo sigo mirando para saber cómo es que termino. Termino con un punto alto. Y ya sé que termino con un punto alto en la tercera cadena de inicio. Y así nos queda esta vuelta de repaso. ¿Ven que se acomoda solito tomándolo en el aire? Miren. Vuelta número 11 del repaso. 3 cadenas de subida. Y en el mismo lugar hacemos otro punto alto. Las 3 cadenas cuentan como punto alto. En el espacio hacemos un grupo de puntos altos. Total 3. En el siguiente espacio otro grupo de puntos altos. Seis cadenas. Venimos acá donde tenemos el punto bajo y antes de él hacemos un punto bajo. Adentro del punto bajo hacemos otro punto bajo y en la cadena otro punto bajo. En total tenemos 1, 2, 3. 6 cadenas. Hacemos los grupos de puntos altos aquí. Ahí. Y en el siguiente espacio lo mismo. En el siguiente espacio lo mismo. En esta vuelta aquí tenemos 3 grupitos. Acá.
tenemos 3, 6 cadenas. Venimos acá y en la cadena y al aire hacemos un punto bajo. En el centro teníamos un punto bajo, adentro del otro punto bajo y en la cadena un punto bajo. En total son 3 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Aquí en el espacio vamos a hacer un grupo. En el siguiente otro grupo. Y como empezamos, terminamos. Con 2 puntos altos en la tercera cadena de inicio. Tres cadenas para la vuelta número 12. Hacemos un grupito aquí, entre medio. Y otro aquí. Seis cadenas. Venimos acá a la cadena y hacemos el primer punto bajo y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4 y en la cadena 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y continuamos con los motivos. Acá tenemos el primero. Y acá tenemos el segundo. Y nos queda así este dibujo. Ahora hacemos 6 cadenas. Y vamos a los puntos bajos. Hacemos el primero en la cadena y contamos. 1, 2, 3, 4 y 5 tomándolo en el aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y venimos aquí al espacio y hacemos el motivo. En el siguiente espacio hacemos el otro. Y terminamos como empezamos, con un punto alto en la tercera cadena de inicio. Y así nos queda esta ronda. Tres cadenas para la vuelta número 13.
del repaso y en el mismo lugar hacemos otro punto alto. Entre medio hacemos un grupo, aquí, hacemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y venimos acá donde tenemos los puntos bajos y en la cadena hacemos una y comenzamos, hacemos un punto bajo, perdón, y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la cadena 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y acá entre medio hacemos un grupito de puntos altos. Seis cadenas. Hacemos el primer punto bajo aquí y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y aquí entre medio hacemos un grupito de puntos altos. Como comenzamos, terminamos la vuelta. En la tercera cadena de inicio con 2 puntos altos. Y así nos queda esta ronda. Vuelta 14, 3 cadenas para el primer punto alto. Entre medio, aquí, se genera un grupito de puntos altos. ¿Sí? Bien. Ahora es que comenzamos a trabajar en la cadena. El primer grupo en la cadenita. Ahí, el primer grupo de puntos altos. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo recordar cuándo comenzar a trabajar el primer grupo de puntos altos en la cadenita? Cuando comenzamos a descender los puntos bajos. Cuando tenemos 7 puntos bajos en el punto araña y comenzamos a descontar, ahí trabajamos los puntos altos en la cadena. Entonces, acá tenemos 7 puntos bajos y yo ahora voy a dejar un punto bajo libre y voy a descontar. Entonces voy a hacer 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces acá yo trabajo el primer grupo en la cadena y lo recuerdo porque tengo que hacer 5 puntos bajos acá. El primero no lo cuento y el último tampoco. 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como hice los 5 puntos bajos acá en la cadena, tengo que hacer
el primer grupito de puntos altos. Esto es una ayuda a memoria para comprender el punto. Ahora trabajamos nuevamente aquí, otro grupito en la cadena. Seis cadenas. Y repetimos, dejamos el primero sin tejer y tejemos 5 puntos bajos de corrido. 2, 3, 4 y 5. Y hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y realizamos el primer grupo aquí en la cadena. Recuérdenlo. Luego tejemos aquí, en este espacio, el grupo. Y terminamos con un punto alto en la tercera cadena de inicio. Miren qué lindo el rombo que se formó de este repaso que están haciendo. Vuelta número 15. 3 cadenas para el primer punto alto del repaso y en el mismo lugar hacemos otro punto alto. Entre medio, aquí, hacemos el primer grupo. Y en la cadena, acá, hacemos otro grupo de puntos altos. Y nos queda así. Hacemos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y venimos acá donde tenemos los puntos bajos y dejamos el primero sin tejer y tejemos los siguientes. 1, 2 y 3, dejando el último sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y me vengo aquí a la primera cadena de inicio de acá, de las 6, y tejo el primer grupo de puntos altos. Ahora vamos a realizar entre medio de estos dos el grupo de puntos altos. En la cadena también vamos a hacer un grupo de puntos altos. Seis cadenas. Venimos donde tenemos los puntos bajos, dejando el primero sin tejer y tejemos de corrido los 3 centrales. Dejando el último sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas al aire. Tejemos en la cadena
un grupo de puntos altos y otro grupo que se genera aquí en el espacio. Terminando la vuelta con 2 puntos altos juntos en la tercera cadena de inicio, quedando conformada la ronda de esta manera. Tres cadenas para la vuelta 16 del repaso y vamos a tejer aquí el primer grupo en el espacio. Aquí en el otro espacio otro grupo. Y aquí en la cadena otro grupo de puntos altos. Hacemos 6 cadenas, dejando sin tejer el primero y el último y haciendo solamente un punto bajo en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Realizamos en la cadena aquí el primer grupo de puntos altos. En el espacio hacemos el siguiente. Continuamos. En la cadena seis cadenas. Dejamos el primero y el último sin tejer y tejemos el punto bajo central. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tejemos el primer grupo aquí en la cadena para la vuelta final del repaso. Entre medio aquí y en la última cadena de inicio, quedando finalizada la clase de hoy de lo que es el punto araña con punto rombo o fantasía para tejer colchas, cortinas, cobijas, ropa en general. Miren qué bonita puntada elegí hoy para todos ustedes. Miren qué bonito. Y con este color que brilla tanto de esta lana de algodón, realmente es bien bonita. Díganme si no. Déjenme en comentarios en qué utilizarían esta hermosa puntada, tan hermosa como la que le preparé acá, porque lo tejí doble, realmente doble. Miren, lo tejí doble.
para todos ustedes. Doble, doble, doble para todos ustedes. Díganme en qué utilizarían esta hermosa puntada que elegí para todos ustedes de este hermoso punto araña que hice con tanto cariño y amor. Algo más, otra propuesta para que inicien nuevos proyectos, para que creen cosas lindas para vender o para hacerse cosas lindas para todos ustedes. Les bendigo con profundo amor de parte mía y de mi esposo. Muchas gracias por ver nuestros videos. A quienes vieron nuestros videos de short, que recién estamos tratando de entender cómo son, les mostramos un pedacito de nuestro paraíso, como le decimos,